Me llamo Porfirio Medina, tengo 70 años, y lo que me hicieron mis propios hijos durante 20 años. Bueno, escucha esta historia y dime tú qué habrías hecho en mi lugar. Porque cuando regresé de Estados Unidos con 5 millones de dólares en el banco, toda mi familia me recibió con abrazos y lágrimas. Pero yo traía un plan que iban a recordar por el resto de sus vidas. El avión aterrizó en Zacatecas un martes de octubre. Hacía 20 años que no pisaba esta tierra que me vio nacer. 20 años trabajando de sol a sol en Houston, cortando césped, plantando flores, construyendo jardines para gente que nunca supo mi nombre. 20 años durmiendo en un cuarto pequeño, comiendo frijoles con arroz, usando los mismos zapatos hasta que se me hacían agujeros. Todo para ahorrar cada dólar, cada centavo. Cuando bajé del avión, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No por la emoción del regreso, no, por lo que había decidido hacer, por la prueba que les tenía preparada. Caminé despacio por el pasillo del aeropuerto. En mi mano derecha llevaba una pequeña maleta negra. En la izquierda, mi libreta de piel gastada. Esa libreta que había sido mi compañera todos estos años. Mi testigo silencioso. Y entonces los vi. Ahí estaban todos. Miguel, mi hijo mayor, con 40 años ya, más gordo que cuando lo dejé, con una playera que decía «Bienvenido papá» en letras rojas. A su lado, Soledad, mi niña, aunque ya no era niña, 38 años tenía, sosteniendo un cartel grande con mi nombre. Jorge, que cuando me fui apenas caminaba bien, ahora un hombre de 36 años con bigote espeso. Y Benito, el más pequeño, el que apenas balbuceaba cuando crucé el desierto, ahí estaba con 33 años, flaco como yo, con las manos callosas de quien trabaja duro. Al fondo, medio escondida detrás de los muchachos, estaba Graciela, mi ex esposa, la mujer que me había amado, que me había odiado, que se había vuelto a casar, que había vuelto a quedar sola. Los años no habían sido amables con ella, pero sus ojos seguían siendo los mismos que me habían dicho adiós hace 20 años. «Papá», gritó Miguel, y corrió hacia mí como si fuera otra vez el niño de 10 años que dejé llorando en la puerta de la casa. Me abrazó tan fuerte que casi me tumba. Los otros llegaron después, todos hablando al mismo tiempo, todos llorando, todos diciéndome lo mucho que me habían extrañado. Si hubieras visto la escena, habrías pensado que era el regreso más hermoso del mundo. Un padre que vuelve a casa después de 20 años, recibido por sus hijos que lo aman. Pero yo sabía la verdad. Yo tenía mi libreta. «¿Cómo has estado, papá?», me preguntó Soledad, secándose las lágrimas con la manga de su vestido azul. «Hemos sabido que te ha ido muy bien en América». Ahí estaba, la primera mentira disfrazada de pregunta. Porque si realmente hubieran querido saber cómo había estado, habrían contestado mis llamadas. Si realmente les hubiera importado, no habrían dejado que pasaran 1040 domingos sin decirme ni una sola palabra. «He trabajado mucho, mija», les dije sonriendo. «Mucho». Jorge me quitó la maleta de la mano. «Déjame cargarla, papá. Debes estar cansado del viaje». «Vamos a casa», dijo Miguel tomándome del brazo. «Tu casa, papá, nuestra casa. Ahí tienes tu cuarto como siempre». Mentira número 2. Esa casa la había comprado yo con mis remesas cuando ellos eran chicos. Cada ladrillo, cada ventana, cada azulejo del piso había salido de mi sudor en Houston. Pero ahora hablaban de ella como si fuera suya, como si me estuvieran haciendo un favor al dejarme quedar. Mientras caminábamos hacia la salida del aeropuerto, Benito se acercó a mi lado izquierdo. No dijo nada,
Solo caminó conmigo. Era el único que no había hablado todavía. El único que no me había preguntado por mi éxito en América. En el estacionamiento me esperaba una camioneta blanca, nueva. ¿Te gusta?, me preguntó Miguel, orgulloso. La compré el año pasado. Trabajo en una empresa de construcción, me va muy bien. No le dije que sabía exactamente cuánto ganaba Miguel, que durante todos estos años había tenido a un investigador privado manteniéndome informado de la vida de mis hijos, que sabía que Miguel apenas podía pagar la renta de su departamento, que sabía que Soledad limpiaba casas para mantener a sus 3 hijos, que sabía que Jorge había perdido 3 trabajos en los últimos 2 años por llegar borracho, y que sabía que Benito, mi Benito, se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para preparar tacos que vendía en un puesto en el mercado. Sabía todo, pero ellos no sabían que yo sabía. Durante el viaje a casa, todos hablaron sin parar. Me contaron de sus vidas, de sus trabajos, de sus hijos que ya tenían hijos. Graciela, que se había subido al asiento del copiloto, me miraba por el espejo retrovisor de vez en cuando. Porfirio, me dijo finalmente, siempre te seguí queriendo. Lo que pasó fue un error. Los malentendidos, ya sabes. Claro que sabía. Sabía exactamente qué había pasado. El día que me llamó para pedirme el divorcio. El día que me dijo que ya tenía otro hombre, que mis hijos le decían papá a él. El día que me partió el alma en 2. Pero no dije nada. Solo sonreí y saqué mi libreta del bolsillo de mi camisa. ¿Qué es eso, papá?, preguntó Soledad. Mis memorias, les dije, acariciando la piel gastada. 20 años de memorias. La abrí en la primera página y les mostré lo que había escrito ahí con mi letra temblorosa. Domingo 1:10 a.m. Houston, Texas. No contestaron. Miguel frenó un poco y me miró por el espejo. ¿Qué significa eso, papá? Que los llamé, dije simplemente. El primer domingo después de llegar a Houston, a las 10 de la mañana, hora de allá. Sonó y sonó, pero no contestaron. Pasé la página. Domingo 2:10 a.m. Houston, Texas. No contestaron. Otra página. Domingo 3:10 a.m. Houston, Texas. No contestaron. Y otra, y otra, y otra. El silencio llenó la camioneta. Solo se escuchaba el ruido del motor y el roce de las páginas mientras yo seguía mostrándoles entrada tras entrada. 20 años de domingos. 1040 llamadas. 1040 veces que marqué el número de casa, esperanzado, rogando escuchar la voz de alguno de mis hijos. Papá, empezó a decir Jorge, pero yo levanté la mano. Déjame terminar, mijo. Llegué a la página del medio de la libreta. Domingo 520:10 a.m. Houston, Texas. Graciela contestó para pedirme el divorcio. Colgó antes de que pudiera hablar con ustedes. Graciela se hundió en su asiento. Seguí pasando páginas. Domingo 521:10 a.m. Houston, Texas. No contestaron. Y así hasta llegar al final. Domingo 1040:10 a.m. Houston, Texas. No contestaron. Cerré la libreta y la guardé en mi camisa, justo sobre el corazón. Pero aquí estamos, dijo Miguel con voz quebrada. Aquí estamos, papá, recibiéndote. Sí, le dije. Aquí están. Pero no les dije lo que estaba pensando, que habían aparecido justo una semana después de que Miguel contestara mi llamada por primera vez en 5 años. Justo después de que yo le dijera que regresaba a casa. Justo después de que corriera la voz por todo Zacatecas que Porfirio Medina había hecho fortuna en América y volvía cargado de dólares. Qué casualidad, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa, vi que habían colgado una manta en la fachada. Bienvenido a casa, papá. La familia Medina te ama.
Las letras doradas brillaban bajo el sol de la tarde. Mis vecinos salieron a saludarme. Todos querían saber de mi éxito en Estados Unidos. Todos habían oído que había hecho mucho dinero. «Don Porfirio», me gritó doña Carmen desde su ventana. «Qué gusto verlo de vuelta. Dicen que ya es millonario». Sonreí y saludé con la mano. Pero por dentro pensaba, en 20 años esta mujer nunca preguntó por mí. Nunca le mandó ni un saludo a mis hijos para que me lo pasaran. Pero ahora que cree que tengo dinero, aquí está, sonriéndome como si fuéramos los mejores amigos del mundo. La gente es así. Aparece cuando hay algo que ganar y desaparece cuando solo hay amor que dar. Entramos a la casa, todo estaba limpio, arreglado, como si hubieran estado preparándose para mi llegada durante semanas. Flores frescas en la mesa, el olor a mole poblano saliendo de la cocina. «Preparé tu comida favorita», me dijo Graciela, tímida como una adolescente. «¿Te acuerdas? Mole con pollo, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano». Me acordaba. Claro que me acordaba. Era la misma comida que me había preparado la noche antes de irme a Estados Unidos. La última cena que compartimos como familia antes de que todo se desmoronara. «Se ve deliciosa», le dije. Nos sentamos a la mesa, todos juntos como en los viejos tiempos. Pero ya no éramos los mismos. Ellos eran adultos con sus propios problemas, sus propias deudas, sus propias necesidades. Y yo era un extraño que regresaba con los bolsillos llenos. O eso creían ellos. Durante la cena, las preguntas empezaron poco a poco, disfrazadas de conversación familiar. «Papá», me dijo Soledad, «cuéntanos de tu trabajo en Houston. Dicen que te fue muy bien». «Trabajé duro», les dije. «Muy duro». «¿En qué trabajabas exactamente?», insistió Miguel. «Jardinería. Primero como empleado, después como socio de la empresa». Sus ojos se iluminaron al escuchar la palabra socio. «¿Tienes tu propia empresa?», preguntó Jorge, inclinándose hacia adelante. «Tengo participación en una compañía de paisajismo», les expliqué. «Empezamos con 5 trabajadores, ahora tenemos 40». Las sonrisas se hicieron más grandes. Podía ver los cálculos en sus cabezas. Una empresa con 40 empleados significaba mucho dinero. Mucho dinero que ahora estaba de vuelta en casa, sentado en su mesa. Solo Benito comía en silencio, sin preguntar nada. De vez en cuando me miraba, pero no con la mirada hambrienta de los otros. Me miraba como quien mira a un extraño y trata de reconocer en él al padre que nunca conoció realmente. Después de cenar, Miguel me llevó a recorrer la casa. «Mira, papá, conservamos tu cuarto exactamente como lo dejaste». Era mentira, por supuesto. El cuarto había sido de Graciela y su segundo marido durante 10 años. Pero habían puesto mis fotos viejas en las paredes y mi ropa vieja en el armario. «Te compramos sábanas nuevas», dijo Soledad, «y toallas, todo nuevo para tu regreso». «Gracias, mija». Esa noche, acostado en la cama donde había dormido tantos años atrás, saqué mi libreta otra vez. Busqué una página en blanco y escribí: «Domingo 1041, Zacatecas, México». Regresé a casa. Me recibieron con abrazos y comida. Benito no ha preguntado por el dinero. Cerré la libreta y la puse debajo de la almohada. Mañana empezaría mi prueba. Al día siguiente desperté temprano, como había hecho durante 20 años en Houston. Las 5:30 de la mañana. El cuerpo ya no olvida esas costumbres. Me quedé un rato acostado, escuchando los sonidos de la casa. Alguien se movía en la cocina. Pasos suaves, cuidadosos. Probablemente Graciela preparando café. Me levanté, me vestí con la misma ropa del día anterior, una camisa azul y pantalones de mezclilla
que había comprado en una tienda de descuentos en Houston, y salí al patio. El sol apenas asomaba detrás de las montañas de Zacatecas. El aire fresco me recordó por qué había extrañado tanto esta tierra. «Buenos días, papá». Era Soledad, saliendo de la cocina con una taza humeante. «Te hice café como te gustaba antes». «Gracias, mija». Se sentó a mi lado en las sillas de plástico del patio. Durante unos minutos no dijimos nada, solo bebimos café y vimos cómo el pueblo despertaba. Los gallos cantando, los perros ladrando a lo lejos, el ruido de las primeras motos llevando gente al trabajo. «Papá», me dijo finalmente, con esa voz que usan las mujeres cuando van a pedir algo importante, «necesito platicarle algo». Ahí venía. No había pasado ni 24 horas y ya empezaba la función. «Dime, Soledad». Sacó una hoja de papel doblada de la bolsa de su delantal. La desdobló cuidadosamente, como si fuera un documento muy importante. Tenía una letra pequeña y apretada, llena de números y líneas. «Hice una lista», me dijo, «de las cosas que necesitamos en la familia. Cosas importantes, papá. Urgentes». Me pasó la hoja. La tomé y la leí despacio, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. «Carro nuevo para la familia, $15,000. Era el primer punto de la lista. «El que tenemos ya está muy viejo, papá. Se descompone cada mes. Necesitamos algo confiable». Seguí leyendo. «Reparación de la casa, $30,000. Arreglo del techo, pintura, baños nuevos, cocina integral. Operación para mi suegra, $25,000. Tiene cataratas, papá. No puede ver bien. Los doctores dicen que es urgente. Boda de mi sobrina Esperanza, $20,000. Es la única hija de mi hermana, ya sabes cómo es. Quiere algo bonito». Y así seguía la lista. Ropa para los nietos, medicinas para no sé qué tío, arreglo de dientes para no sé qué prima. Al final, en números rojos y subrayados, total, $200,000. $200,000, dije en voz alta. «Sé que es mucho, papá», se apresuró a decir Soledad, «pero son necesidades reales, no son caprichos. Y bueno, tú tienes dinero ahora, ¿verdad? Dicen que te fue muy bien en América». La miré por encima de la hoja. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y ansiedad, como los ojos de alguien que está apostando todo a una sola carta. «¿Quién dice que me fue bien?» «Pues, todos, papá. En el pueblo todos saben que regresaste porque ya tienes suficiente dinero para vivir sin trabajar, que te hiciste rico en Estados Unidos». «¿Y tú qué piensas, Soledad? ¿Crees que soy rico?» Se quedó callada un momento, jugando con la orilla de su delantal. «No sé, papá, pero si regresaste después de tanto tiempo, debe ser porque ya no necesitas trabajar más». No le dije que había regresado porque me estaba muriendo de soledad, que había pasado los últimos 5 años viviendo en un cuarto de hotel barato, comiendo comida enlatada, viendo telenovelas mexicanas en un televisor de segunda mano para recordar cómo sonaba mi idioma. No le dije que había vuelto porque a los 70 años un hombre necesita más que dinero en el banco. Necesita una familia que lo quiera sin condiciones. «Voy a pensarlo», le dije, doblando la lista y guardándomela en el bolsillo de la camisa. «Gracias, papá». Me abrazó fuerte, como si ya hubiera dicho que sí. «Sabía que entenderías. Somos familia, ¿verdad? Las familias se ayudan». Esa tarde, mientras tomaba una siesta en mi cuarto, tocaron la puerta. «Pase». Era Jorge. Entró con una sonrisa grande y una carpeta bajo el brazo. Se veía nervioso, como cuando era niño y había roto algo. «Papá, ¿tienes unos minutos? Quiero platicarle de una oportunidad de negocio». Se sentó en la silla junto a mi cama y abrió la carpeta.
Estaba llena de papeles impresos de Internet, fotos de casas, planos que se veían más bien caseros. Mira, papá, he estado estudiando el mercado de bienes raíces aquí en Zacatecas. Hay una demanda muy grande de casas baratas para familias jóvenes. Me mostró las fotos. Casas pequeñas, sencillas, del tipo que construyen los programas del gobierno. El negocio es así. Compramos terrenos baratos en las afueras del pueblo. Construimos casas sencillas pero bonitas. Las vendemos a familias que no pueden comprar algo más caro. Es negocio seguro, papá. La gente siempre va a necesitar donde vivir. Sonaba razonable. Demasiado razonable para alguien como Jorge, que nunca había terminado ni la secundaria. ¿Y cuánto necesitas para empezar? Sus ojos se iluminaron. $1.000.000, papá. Sé que es mucho, pero es una inversión. Con eso compramos 5 terrenos, construimos 20 casas. Las vendemos y recuperamos el doble. En 2 años estaremos forrados. ¿Tienes experiencia en construcción? No mucha, admitió, pero tengo amigos que sí. Y ya hablé con un arquitecto. Todo está calculado, papá. Mira. Me mostró más papeles. Números que no cuadraban. Cálculos que cualquiera con sentido común vería que estaban mal. Pero Jorge hablaba con la pasión de alguien que cree en su propia mentira. Sería un negocio familiar, siguió diciendo. Tú pones el dinero, yo manejo la construcción. Socios de verdad, como padre e hijo. Voy a pensarlo, le dije. Perfecto, papá. Pero no te tardes mucho, ¿eh? Las oportunidades como esta no esperan. Se fue dejándome la carpeta. La hojeé cuando se cerró la puerta. Todo era basura impresa de Internet. Fotos robadas de desarrollos inmobiliarios de otros estados. Números inventados. Proyecciones fantásticas. Jorge no tenía ni idea de cómo construir una casa, pero tenía muy claro cómo gastar $1.000.000. Esa noche, durante la cena, Miguel también decidió hablar. Papá, me dijo mientras Graciela nos servía pozole, he estado pensando en algo que podría beneficiarnos a todos. ¿Qué cosa, mijo? Un supermercado. Lo dijo como si fuera la idea más brillante del mundo. Aquí en Zacatecas no hay supermercados buenos, solo tienditas pequeñas que venden todo caro. La gente tiene que ir hasta Guadalajara para comprar en serio. Tomó un trago de cerveza y siguió hablando, cada vez más animado. Imagínate, papá, un supermercado moderno, con de todo. Comida, ropa, medicinas, electrónicos. Como los que hay en Estados Unidos, seríamos los primeros en el pueblo. ¿Y cuánto costaría algo así? $500.000 para empezar bien. Alquiler del local, mercancía, empleados, publicidad. Pero recuperaríamos la inversión en un año, te lo aseguro. Graciela asintió desde la cocina. Es cierto, Porfirio. Miguel siempre ha sido muy bueno para los negocios. Mentira. Miguel había sido despedido de 3 trabajos en los últimos 5 años. Una vez por llegar tarde, otra por pelearse con el jefe, la tercera por inventar que estaba enfermo cuando en realidad se había ido a emborrachar con sus amigos. Podríamos ser socios, siguió Miguel. 50-50. Yo manejo todo, tú pones el dinero inicial. En 5 años seremos los comerciantes más importantes de la región. Voy a pensarlo. Perfecto. Sabía que ibas a entender, papá. Siempre fuiste visionario. Después de cenar, cuando todos se fueron a sus casas, porque ninguno vivía ya en la casa familiar, solo venían a comer y a hacer planes con mi dinero, me quedé solo con Benito. Él había estado callado toda la noche, como siempre. Estábamos sentados en el patio, viendo las estrellas. Hacía años que no veía tantas estrellas. En Houston, con todas las luces de la ciudad,
El cielo siempre parecía vacío. Benito, le dije, dígame, papá, ¿tú no tienes ningún plan para mi dinero? Se quedó callado un rato largo. Después suspiró. La verdad, papá, sí necesito ayuda, pero no sé si deba pedírsela. ¿Por qué no? Porque apenas lo conozco, y porque mis hermanos ya le pidieron tanto que me da pena. Dime qué necesitas. Tengo un puesto de tacos en el mercado, me explicó. Llevo 5 años trabajando ahí. Me va bien, pero es pequeño. Solo puedo atender a 10 personas al mismo tiempo. Se paró y caminó hasta la orilla del patio, mirando hacia el pueblo. Hay un local más grande que está en renta, justo en la esquina principal del mercado. Si pudiera alquilarlo, podría poner mesas para 30 personas y una plancha más grande, y contratar a alguien que me ayude. ¿Cuánto necesitas? $50,000, dijo bajando la cabeza. Sé que es mucho para un negocio tan pequeño, no como las ideas de mis hermanos. Ellos sí piensan en grande. $50,000, una décima parte de lo que quería Soledad, un vigésimo de lo que necesitaba Jorge, una décima parte del sueño de Miguel. ¿Para qué exactamente? Renta del local por 2 años, equipos nuevos, renovación, permisos, un poco de capital para empezar. Y, bueno, algo para mi hija. ¿Tienes una hija? Sí, papá. Se llama Esperanza. Tiene 15 años. Quiere estudiar enfermería, pero no tengo dinero para la escuela. Es muy inteligente, saca puros dieces, pero las colegiaturas son caras. Una hija, mi nieta, que no conocía a su abuelo y que quería ser enfermera. Perdón por pedirle tan poco, dijo Benito, volviendo a sentarse. Sé que usted puede hacer cosas más importantes con su dinero, inversiones grandes como dice Miguel, o ayudar a toda la familia, como quiere Soledad. Mi negocio de tacos es muy pequeño comparado con eso. Lo miré bajo la luz de las estrellas. Era delgado como yo, con las mismas manos callosas que yo tenía a su edad, las manos de alguien que trabaja de verdad. ¿Por qué no me preguntaste antes si soy rico de verdad? Porque no me importa, papá. ¿No te importa? Si es rico, me da mucho gusto por usted. Si no es rico, también me da gusto de que haya regresado. Dinero o no dinero, usted es mi papá. Esa noche escribí en mi libreta. Segundo día en casa. Soledad quiere $200,000 para la familia. Jorge quiere $1,000,000 para un negocio que no sabe hacer. Miguel quiere $500,000 para un supermercado. Benito quiere $50,000 para su puesto de tacos y la escuela de su hija. Y dice que le da gusto que haya vuelto, tenga dinero o no. Cerré la libreta y la puse bajo la almohada. Mañana seguiría la prueba. Al tercer día decidí que era hora de mostrarles quiénes eran realmente. Había escuchado suficientes planes, suficientes listas, suficientes sueños construidos sobre el dinero que creían que tenía. Mi amigo Raúl, contador en Houston, me había ayudado a preparar los documentos falsos, estados de cuenta que mostraban pérdidas enormes, deudas, bancarrota total. Todo se veía muy real, muy oficial. Durante el día actué normal. Desayuné con Graciela, quien me sirvió huevos rancheros como antes, y me habló de lo feliz que estaba de tenerme de vuelta. Salí a caminar por el pueblo, saludé a los vecinos que ahora me trataban como si fuera el hombre más importante de Zacatecas. Doña Carmen me invitó café. Don Roberto me preguntó si necesitaba ayuda para manejar mis inversiones. Todos querían ser mis amigos ahora que creían que tenía dinero. Por la tarde, los 4 muchachos llegaron puntuales a cenar, como si hubieran hecho cita. Miguel trajo más papeles sobre su supermercado. Jorge tenía nuevos planos para sus casas. Soledad había agregado más cosas a su lista.
Ahora necesitaba también arreglar el carro de su comadre y pagar la quinceañera de no sé qué sobrina. Esperé a que estuviéramos todos sentados. Graciela había preparado cochinita pibil, mi comida favorita de cuando éramos jóvenes. El olor llenaba toda la cocina, mezclándose con el aroma del café de olla y las tortillas recién hechas. Una última cena como familia rica, pensé. Muchachos, dije, dejando el tenedor en el plato, necesito decirles algo importante. Miguel levantó la vista de sus papeles. ¿Qué pasa, papá? ¿Ya decidiste sobre el supermercado? Es sobre mi dinero, les dije, sacando el sobre Manila que había preparado. Sobre mi situación financiera. Los ojos de todos se clavaron en el sobre. Hasta Graciela dejó de servir agua y se acercó a la mesa. ¿Qué situación?, preguntó Soledad. Abrí el sobre despacio, como si me doliera hacerlo. Saqué los papeles que Raúl había preparado, estados de cuenta del banco, cartas de abogados, documentos de la corte. Todo falso, pero muy convincente. Mi socio me robó, dije con voz quebrada. Steve Richardson. Durante 15 años fuimos socios. Yo confiaba en él como en un hermano. Pero hace 6 meses descubrí que había estado desviando dinero de la empresa. Mucho dinero. Miguel tomó uno de los papeles. Sus ojos se movían rápidamente, leyendo números, fechas, sellos oficiales. La empresa está en bancarrota, continué. Steve huyó a las Bahamas con todo el dinero. Los abogados me dijeron que no hay nada que hacer. El seguro no cubre este tipo de fraude. Mostré una carta que decía Bankruptcy Filing, Total Debt, 2.847.392 Las cifras rojas saltaban de la página como sangre fresca. No solo perdí mi dinero, seguí diciendo, sino que debo dinero. Casi 3 millones de dólares. Tuve que vender mi casa, mi carro, todo lo que tenía. Vine aquí porque no tengo dónde más ir. El silencio que siguió fue más profundo que el fondo de un pozo. Nadie masticaba. Nadie respiraba. Solo se escuchaba el tic-toc del reloj de pared que había comprado con mi primera remesa hace 20 años. Jorge fue el primero en reaccionar. Tomó más papeles, los leyó con cuidado, como si fuera experto en documentos bancarios. ¿Esto es real, papá? Tan real como que estoy sentado aquí, le mentí. Soledad se puso pálida. Pero dijeron que eras millonario. Todo el pueblo dice que te hiciste rico en América. Todo el pueblo se equivocó. Miguel dejó caer los papeles en la mesa. Su cara había cambiado completamente. Ya no era el hijo cariñoso que me había recibido en el aeropuerto. Ahora parecía un extraño que acababa de recibir la peor noticia de su vida. ¿Entonces no tienes nada?, preguntó. Menos que nada. Tengo deudas que no podré pagar ni en 10 vidas. Graciela se sentó pesadamente en su silla. Ay, Porfirio, ¿por qué no nos dijiste antes? Porque tenía esperanza de que los abogados pudieran hacer algo. Pero ayer recibí la llamada final. No hay nada que hacer. Miguel se paró bruscamente de la mesa. Disculpen, dijo. Necesito ir al baño. Y se fue. Escuché sus pasos rápidos por el pasillo, la puerta del baño abriéndose y cerrándose. Pero no escuché que corriera agua o que jalara la cadena. Solo silencio. Después de unos minutos, escuché la puerta de la calle. Miguel se había ido por la puerta trasera, como un ladrón en su propia casa. ¿A dónde va Miguel?, preguntó Benito. Debe tener algo urgente que hacer, dijo Jorge, pero su voz sonaba rara. Como cuando mientes y sabes que todos se dan cuenta. Soledad jugaba con su comida, haciendo montoncitos con el arroz. Ya no me miraba a los ojos. Papá, me dijo finalmente, esto cambia las cosas. ¿Qué cosas, mija? Pues, lo que hablamos ayer. La lista que te di.
Obviamente ya no es posible. Su voz se había vuelto fría, distante. Ya no era la hija que me había abrazado llorando en el aeropuerto. Ahora hablaba como habla un comerciante cuando el cliente no tiene dinero para comprar. Entiendo, le dije. Y también, siguió diciendo, doblando cuidadosamente su servilleta. Yo no puedo ayudarte económicamente. Mi situación también está difícil. Los niños, la casa, mi esposo perdió su trabajo el mes pasado. Apenas podemos con nuestros gastos. Era mentira. Su esposo nunca había perdido su trabajo porque nunca había tenido un trabajo fijo. Vivían de lo que ella ganaba limpiando casas y de los préstamos que le pedía a todo el mundo. No esperaba que me ayudaras, Soledad. Bien, porque no puedo. Se paró de la mesa. Voy a recoger la manta de la fachada. Ya no tiene caso que esté ahí. Salió al patio. Por la ventana la vi subirse a una silla y descolgar la manta que decía: «Bienvenido a casa, papá. La familia Medina te ama». La dobló como si fuera ropa sucia y se la llevó adentro. Jorge tosió incómodo. «Papá, yo también tengo que hablar contigo. Dime». «Pues esto de tu situación financiera cambia mi plan de construcción». «Claro. No solo eso», siguió diciendo evitando mirarme, «sino que también tengo que pensarlo bien lo de que te quedes aquí». «¿Cómo?» «Sí, bueno, la casa es pequeña, y con Graciela aquí también. Son muchas personas, y si no hay posibilidad de expandir o mejorar la casa». Se quedó callado, esperando que yo entendiera lo que realmente me estaba diciendo. Que me largara. Que la casa era muy pequeña para un viejo pobre que no servía para nada. ¿Me estás corriendo, Jorge? No, papá, no es eso. Es solo que la situación cambió. Todo cambió. Cuando pensábamos que tenías dinero, pues era diferente. Podíamos hacer planes, mejorar la casa, hacer espacio para todos. Pero ahora soy una carga. No dije eso. Pero lo pensaste. Jorge se paró también. Voy a ver qué le pasa a Miguel, dijo, aunque sabía perfectamente que Miguel ya se había ido. Ya vuelvo. Pero no volvió. Escuché la puerta de la calle otra vez. 2 hijos que se habían ido en menos de media hora. Graciela regresó de guardar la manta. Se sentó a la mesa, pero ya no parecía la misma mujer que me había preparado cochinita pibil con amor. Parecía cansada, desilusionada, como si alguien le hubiera prometido un regalo hermoso y luego le hubiera dado una caja vacía. ¿Tú también te vas, Graciela? No me voy a ningún lado. Esta es mi casa. Nuestra casa, le recordé. Tu casa, me corrigió, cuando tenías dinero para mantenerla. Ahora, no sé, Porfirio. No sé qué vamos a hacer. Se paró y empezó a recoger los platos. Los aventó en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Los tenedores sonaban como campanas rotas. 20 años esperando, murmuró mientras lavaba. 20 años soñando que regresarías exitoso. Que me ibas a rescatar de esta vida miserable. Graciela, no digas nada. Es mejor que no digas nada. Solo quedamos Benito y yo en la mesa. Mi hijo más pequeño, el que no me recordaba, el que había crecido sin mí, me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Tú también te vas, Benito? No, papá. Aunque no tenga dinero, aunque no tenga dinero. Aunque sea una carga. Usted no es una carga, es mi papá. Se acercó a mi silla y puso su mano en mi hombro. Era la primera vez que me tocaba desde que había regresado. ¿Tiene hambre? No comió casi nada. Un poco. Déjeme calentarle la comida. Mientras Benito me servía otra porción de cochinita pibil, escuché a Graciela hablando por teléfono en voz baja. Estaba llamando a alguien, contándole lo que había pasado. Sí, resultó que no tiene nada. No, peor,
Debe dinero. ¿Qué vamos a hacer ahora? La voz se fue alejando mientras caminaba hacia su cuarto con el teléfono, probablemente llamando a su hermana o a su comadre o a quien fuera que la consolara cuando las cosas salían mal. Papá, me dijo Benito, sentándose otra vez. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Realmente debe 3 millones de dólares? Lo miré a los ojos. Eran del mismo color café que los míos, pero más jóvenes, más inocentes. Ojos que todavía creían que la gente podía ser buena sin razón. ¿Importaría si fuera cierto? Para mí no. Pero quiero saber si va a estar bien, si van a venir a buscarlo, si está en peligro. ¿Te preocuparías por mí? Claro que me preocuparía. Aunque no me conozcas realmente, aunque me haya ido cuando eras pequeño. Es mi papá, repitió. Ya me preocupé por usted durante 20 años, preguntándome dónde estaría, si estaría bien, si algún día lo volvería a ver. Ahora que está aquí, no voy a dejar de preocuparme. En ese momento supe que había encontrado lo que vine a buscar. No en Miguel, que había huido como cobarde. No en Soledad, que había quitado mi manta de bienvenida. No en Jorge, que me había corrido de mi propia casa. No en Graciela, que solo me había querido por el dinero que creía que traía. Lo había encontrado en Benito, en el hijo que menos conocía, pero que más me conocía. Si fuera cierto que debo dinero, le dije, ¿me dejarías quedar contigo? ¿Conmigo? Papá, yo vivo en un cuartito arriba de mi puesto de tacos. Es muy pequeño. Solo tengo una cama, un hornito, un baño que comparto con otros locatarios. ¿Me dejarías quedar? Por supuesto. Pero no sé si le vaya a gustar. Es muy diferente a lo que está acostumbrado. No sabía que durante 5 años había vivido en un cuarto de hotel más pequeño que un baño de casa rica. No sabía que había dormido en colchones duros, que había comido sopa enlatada, que había lavado mi ropa en lavandería pública. No sabía que la pobreza y yo éramos viejos conocidos. Me gustaría conocer tu puesto de tacos, le dije. ¿De verdad? De verdad. Esa noche, mientras Graciela seguía hablando por teléfono y mis otros hijos seguían sin regresar, escribí en mi libreta. Día 3. Les dije que perdí todo el dinero. Miguel huyó al baño y no regresó. Soledad quitó la manta de bienvenida y dijo que no puede ayudarme. Jorge me corrió de la casa diciendo que es muy pequeña. Graciela llora por teléfono. Solo Benito se quedó. Solo Benito me preguntó si estoy bien. Solo Benito me ofreció su casa, aunque sea del tamaño de un closet. Cerré la libreta y la guardé. Mañana me iría con Benito. Mañana empezaría a conocer al único hijo que realmente había heredado mi corazón. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, como siempre. Escuché ruidos en la cocina. Graciela preparando café, sus pasos cansados arrastrándose por las baldosas frías. Pero algo había cambiado en el ambiente de la casa. El aire se sentía pesado, como cuando va a llover y las nubes se acumulan oscuras sobre las montañas. Me vestí despacio y salí al patio. Benito ya estaba ahí, sentado en una de las sillas de plástico, tomando café en una taza despostillada. Tenía puesta una playera blanca y pantalones de mezclilla desgastados, la ropa de alguien que trabaja con las manos desde temprano. Buenos días, papá. Buenos días, mijo. Se paró y me trajo una taza de café. Era café de olla, dulce y espeso, como el que tomábamos cuando yo era niño en esta misma casa. ¿Durmió bien? Más o menos. La verdad era que había pasado la noche pensando en las caras de mis hijos cuando les dije que no tenía dinero. Las caras que cambiaron de cariño a decepción en cuestión de segundos.
Nos quedamos callados un rato, viendo cómo el pueblo despertaba. Los gallos cantando, los perros ladrando, el ruido lejano de las motos llevando gente al trabajo. Sonidos que había extrañado durante 20 años en Houston, donde solo se escuchaba el tráfico de la autopista y las sirenas de ambulancias. «Papá», me dijo Benito después de un rato, «¿ya decidió qué va a hacer?» «¿A qué te refieres?» «Pues, con lo de su situación. ¿Dónde va a vivir? ¿Cómo va a salir adelante?» Tomé un sorbo de café y lo miré. Tenía el mismo gesto que yo cuando estaba preocupado. Arrugaba un poco el entrecejo y se mordía el labio inferior. «No tengo muchas opciones, Benito». «Sí tiene», me dijo, inclinándose hacia adelante. «Puede quedarse conmigo». «¿Contigo?» «Sí, papá. Ya se lo dije ayer. Mi lugar es pequeño, pero alcanza para dos. Benito, tú tienes tu vida, tu trabajo. No puedes cargar con un viejo que...» «No diga eso», me interrumpió con una firmeza que no esperaba. «Usted no es una carga, es mi papá. Y los papás no son cargas, son familia». En ese momento escuché pasos en la cocina. Graciela se asomó por la puerta, con el cabello recogido en una cola de caballo y delantal puesto. Ya no me miraba como la noche anterior, cuando creía que yo tenía dinero. Ahora me miraba como mira una mujer a un problema que no sabe cómo resolver. «Porfirio», me dijo, «necesitamos hablar. Dime, sobre tu situación, sobre qué vamos a hacer». Benito se paró de su silla. «Yo me voy al mercado, papá. Tengo que abrir el puesto temprano. ¿Por qué no viene conmigo más tarde? Para que conozca mi negocio. Me gustaría». «Perfecto. Lo veo en la tarde». Se fue caminando rápido, con esa prisa que tienen los hombres que trabajan por su cuenta y saben que cada minuto perdido es dinero que no entra. Graciela se sentó en la silla que había dejado Benito. Traía una taza de café en las manos, pero no tomaba. Solo la sostenía como si necesitara algo caliente para darse valor. «¿Qué querías decirme?» «Que esto no puede seguir así, Porfirio». «¿Qué cosa?» «Esto. Tú aquí, yo aquí, fingiendo que somos una familia otra vez. Las cosas cambiaron. Todo cambió cuando dijiste que no tienes dinero. ¿Cambiaron o siempre fueron así y ahora se ve la verdad?» Se quedó callada, mirando su café. Sabía que tenía razón, pero no quería admitirlo. «Los muchachos están molestos», siguió diciendo. «Miguel no ha venido desde anoche. Soledad me llamó temprano. Dice que no puede seguir viniendo a hacer comida si no hay posibilidad de que las cosas mejoren». «¿Jorge?» «Jorge dice que la casa es de él ahora, que él ha estado pagando los impuestos y el mantenimiento, que tiene derecho a decidir quién vive aquí». Era mentira. Jorge nunca había pagado nada. Los impuestos los pagaba yo desde Houston, a través de un abogado. El mantenimiento lo hacía don Raúl, el vecino, con dinero que yo le mandaba cada mes. Pero ahora que creían que no tenía dinero, Jorge se sentía dueño de la casa que yo había construido ladrillo por ladrillo. ¿Y tú qué opinas, Graciela? Yo opino que... Se paró y caminó hacia la orilla del patio, dándome la espalda. Yo opino que esperé 20 años. 20 años soñando que regresarías a salvarme, a salvarnos a todos. ¿Y ahora? Ahora no sé qué hacer. Tengo 65 años, Porfirio. Estoy cansada. Ya no puedo trabajar como antes. Pensé que por fin podría descansar. Siempre puedes venir conmigo a casa de Benito. Se volteó rápidamente. A ese cuarto de arriba del puesto de tacos. Los tres viviendo ahí como indigentes. Como familia pobre, pero familia al fin. No, Porfirio. Yo no puedo. No puedo volver a ser pobre. Ya estuve pobre toda mi vida. Cuando regresaste,
Pensé que por fin había llegado mi momento de vivir mejor. ¿Y si nunca llega ese momento? Entonces seguiré esperando, pero no en un cuarto de 10 metros cuadrados oliendo a grasa de tacos. Esa tarde caminé hasta el mercado municipal. Era un edificio viejo, con techo de lámina y puestos de madera que parecían armados con lo que hubiera a la mano. Olía a cilantro fresco, chile guajillo, masa de maíz y carne asada. Los olores de mi infancia, cuando venía aquí con mi abuela a comprar verduras. Encontré el puesto de Benito en una esquina, cerca de la entrada principal. Era pequeño, una plancha de metal, una mesa para preparar, bancos altos para 4 personas máximo. Un letrero pintado a mano decía Tacos Don Beni, los mejores de Zacatecas. Benito estaba detrás de la plancha, volteando tortillas con movimientos rápidos y precisos. Tenía puesto un delantal blanco manchado de salsa y sudaba por el calor. Cuando me vio llegar, sonrió grande. «Papá, ¿qué le parece mi imperio?», dijo, extendiendo los brazos como si fuera dueño de todo el mercado. «Me gusta», le dije, y era cierto. Era un lugar honesto, sin pretensiones, un hombre trabajando duro para ganarse la vida. «Siéntese, le voy a preparar los mejores tacos que haya probado en su vida». Me senté en uno de los bancos altos. Desde ahí podía ver todo el mercado, las señoras vendiendo verduras, los carniceros cortando carne, los niños corriendo entre los puestos. Era vida real, no como los centros comerciales de Houston, donde todo era artificial y frío. «¿De qué los quiere?». «Tengo pastor, bistec, chorizo, longaniza». «Sorpréndeme». Empezó a preparar tortillas de maíz en la plancha, después agregó carne de pastor que cortó de un trompo pequeño. El olor era increíble. Agregó cebolla, cilantro, salsa verde y salsa roja. «Pruebe», me dijo, poniendo el plato enfrente de mí. Le di el primer mordisco. La explosión de sabor en mi boca me transportó inmediatamente a cuando yo tenía su edad y vendía tacos en las calles de Zacatecas para mantener a mi familia. El mismo sabor, la misma dedicación. «Están buenísimos, mijo». «¿De verdad? No me esté mintiendo nada más por quedar bien». «De verdad. Son iguales a los que yo hacía cuando era joven». Sus ojos se iluminaron. «¿Usted también vendía tacos?». «Claro. Antes de casarme con tu mamá. Era mi trabajo. Todos los días aquí, en este mismo mercado, 3 puestos más allá». «¿En serio? ¿Y cómo los preparaba?». «Igual que tú. Tortillas a mano, carne bien sazonada, salsas caseras. El secreto está en el tiempo de cocción y en no escatimar en los ingredientes». Durante las siguientes 2 horas me quedé ahí, viendo trabajar a mi hijo. Era impresionante. Atendía a cada cliente con una sonrisa, recordaba cómo le gustaban los tacos a los regulares, hacía bromas con los niños, trataba con respeto a las señoras mayores. Era el alma de su pequeño negocio. «Papá», me dijo durante una pausa entre clientes, «¿quiere que vayamos a ver mi casa?». «Bueno, nuestro cuarto». «Cuando quieras». Cerró el puesto a las 6 de la tarde. Guardó todo en cajas de plástico, limpió la plancha, barrió alrededor de su área. Todo con cuidado, como alguien que respeta lo que tiene aunque sea poco. «Vámonos». Su casa estaba en el segundo piso del mercado, en lo que antes habían sido oficinas administrativas. Subimos por unas escaleras de concreto que crujían con cada paso. El pasillo olía a humedad y desinfectante barato. «Es aquí», dijo, abriendo una puerta de madera con 3 cerraduras. El cuarto era exactamente como me había dicho, 10 metros cuadrados, tal vez menos. Una cama individual contra la pared, un hornito de 2 quemadores, un refrigerador pequeño que hacía ruido,
una mesa que servía para todo, un baño diminuto en una esquina separado por una cortina de plástico, pero estaba limpio, ordenado. En las paredes había fotos de su hija Esperanza, una niña bonita con ojos inteligentes y sonrisa tímida. Y había una foto mía, vieja y desgastada, de cuando él tenía 5 años. No es mucho, dijo, viendo mi cara, pero es honesto. Es perfecto, le mentí. ¿De verdad le parece bien quedarse aquí? Porque puedo conseguir un colchón, ponerlo ahí en el piso. O si prefiere, yo duermo en el piso y usted toma la cama. Lo miré. Este hombre de 33 años, que no me conocía realmente, que había crecido sin padre, me estaba ofreciendo su cama, su único espacio privado, su refugio del mundo. No voy a quitarte tu cama, Benito. No me la quita. Se la doy con gusto. ¿Por qué? Porque es mi papá. Y porque... Se sentó en la cama y se quedó callado un momento. Porque toda mi vida me pregunté cómo sería vivir con mi papá. ¿Cómo sería despertarme y que hubiera alguien más ahí? ¿Cómo sería preparar desayuno para 2? ¿Cómo sería llegar del trabajo y contarle a alguien cómo me fue el día? Se paró y fue al refrigerador. Sacó 2 cervezas Corona. Mamá siempre me decía que usted hacía los mejores tacos de Zacatecas, que me iba a enseñar cuando regresara. Yo crecí esperando esas lecciones que nunca llegaron. ¿Y ahora? Ahora puede enseñarme todo lo que quiera. Tenemos tiempo. Esa noche me trajo un colchón delgado que había pedido prestado a doña Carmen, la señora que vendía flores en el mercado. Lo puso en el piso junto a su cama. Mañana vamos a comprar sábanas, me dijo. Y una almohada buena. No tienes dinero para eso. Tengo lo suficiente, no se preocupe. A la mañana siguiente me desperté con el olor de huevos fritos y tortillas calientes. Benito estaba en su hornito, preparando el desayuno. Cuando me vio despierto, sonrió. Buenos días, papá. ¿Durmió bien? Muy bien. Otra mentira piadosa. El colchón era duro y el piso frío, pero había dormido mejor que en muchas noches en Houston, solo en mi cuarto de hotel. Le preparé tacos de huevo con chorizo. Mamá me dijo que eran sus favoritos para desayunar. Me puso un plato enfrente. Los tacos estaban perfectos. Huevos cremosos, chorizo bien dorado, tortillas recién hechas, salsa verde casera. ¿Cómo sabes hacer todo esto tan bien? Aprendí solo. Cuando era niño, después de que mamá se juntó con don Aurelio, él no me quería mucho. Siempre decía que yo no era su hijo, que era una carga. Entonces aprendí a cocinar para no molestar. ¿Don Aurelio te trataba mal? Regular. No me pegaba ni nada, pero siempre me hacía sentir que estaba de sobra, que era el hijo del que se había ido y lo había abandonado todo. Me quedé callado, masticando. Cada mordida me sabía a culpa. Pero no se sienta mal, papá. Ya pasó. Y además, gracias a eso, aprendí a valerme por mí mismo. Durante los siguientes días establecimos una rutina. Benito se levantaba a las 5 para preparar todo en su puesto. Yo me levantaba a las 5:30 y desayunábamos juntos. Después él se iba al mercado y yo no sabía qué hacer conmigo mismo. Los primeros días traté de llamar a Miguel, a Soledad, a Jorge. Ninguno contestaba. Sus teléfonos sonaban y sonaban, igual que habían sonado mis llamadas desde Houston durante 20 años. ¿Les marcó a mis hermanos? Me preguntó Benito una noche, cuando llegó cansado del trabajo. Sí. ¿Contestaron? No. Se quedó callado, quitándose los zapatos. Van a contestar, me dijo finalmente, cuando se les pase el coraje. Pero no contestaron. Una semana pasó, después 2, después 3. Yo pasaba los días caminando por Zacatecas, reconociendo lugares de mi juventud.
visitando tumbas de familiares que habían muerto mientras yo estaba en Houston. Por las tardes iba al puesto de Benito y lo ayudaba, cortando cebolla, preparando salsas, atendiendo clientes cuando él estaba muy ocupado. Los clientes me adoptaron rápidamente. Don Porfirio, me decían, ¿ya le enseñó a Benito sus recetas secretas? Este muchacho no necesita que le enseñen nada, les decía. Cocina mejor que yo a su edad. Y era cierto. Benito tenía un don natural para los sabores. Sabía exactamente cuánta sal, cuánto limón, cuánta salsa. Sus tacos eran famosos en todo el mercado. Papá, me dijo una noche, mientras cenábamos frijoles con queso y tortillas, ¿no extraña su vida en Houston? ¿Qué extrañaría? ¿Vivir solo en un cuarto pequeño? ¿Comer comida enlatada? ¿Ver televisión hasta quedarme dormido? Pero tenía su trabajo, su independencia. Trabajaba para no pensar, para no recordar que tenía una familia que no me contestaba el teléfono. Y ahora no se siente atrapado, aquí conmigo, en este espacio tan pequeño. Lo miré mientras masticaba sus frijoles. Había perdido peso en las últimas semanas. Estaba gastando más dinero en comida para dos, pero ganaba lo mismo. Sin embargo, nunca se quejó. Nunca me hizo sentir que era una carga. Me siento en casa, le dije. ¿De verdad? De verdad. Al mes de estar viviendo con Benito, finalmente Soledad contestó una de mis llamadas. ¿Papá? Soledad, hija, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y usted? Aquí viviendo con Benito. Sí, me enteré. Su voz sonaba fría, distante. ¿Ya... ya resolvió su situación financiera? ¿A qué te refieres? Pues a lo de sus deudas, a lo del dinero que debe. No, Soledad. Esa situación va a tardar años en resolverse. Ah, silencio largo. Bueno, papá, yo solo llamé para saber que estaba bien. Pero tengo que colgar, estoy ocupada. Soledad, espera. ¿Qué? ¿No quieres venir a visitarme? Benito hace unos tacos deliciosos. Podríamos platicar. La verdad, papá, ando muy ocupada con el trabajo. Ya sabe cómo está la situación económica. Tengo que trabajar doble para sacar adelante a mis hijos. Te entiendo. Sí. Bueno, cuídese. Y salude a Benito de mi parte. Colgó. No volvió a llamar. Miguel nunca contestó. Jorge contestó una vez, solo para decirme que había rentado mi cuarto de la casa a un estudiante universitario. Necesito el dinero, papá. Los tiempos están duros. ¿Y mis cosas? Las guardé en el garage. Si las quiere, puede venir por ellas. Pero Graciela dice que mejor no venga muy seguido. Los vecinos preguntan. Una tarde, mientras ayudaba a Benito a cerrar el puesto, llegó una niña de unos 15 años. Era delgada, con el cabello largo y ojos inteligentes. Traía el uniforme de la preparatoria y una mochila gastada. Papá, le dijo a Benito, dándole un beso en la mejilla. Esperanza, mija. Ven, te presento a tu abuelo. La niña me miró con curiosidad, sin timidez, pero sin familiaridad. Mucho gusto, me dijo extendiendo la mano. El gusto es mío, Esperanza. Tu papá me ha platicado mucho de ti. ¿Ah, sí? ¿Qué le ha dicho? Que eres la más inteligente de la preparatoria, que quieres estudiar enfermería. Se sonrojó un poco. Sí, me gusta ayudar a la gente. Como tu papá. Durante el camino de regreso al cuarto, Esperanza nos platicó de su día en la escuela. Tenía una presentación de biología la siguiente semana. Necesitaba hacer un modelo del sistema circulatorio. ¿Con qué material?, le preguntó Benito. Plastilina, cartón, pintura. Cuesta como 200 pesos todo. Vi cómo Benito calculaba mentalmente. 200 pesos era lo que ganaba en un día bueno. No se preocupen, les dije. Yo tengo dinero para eso. ¿Usted?, me preguntó Esperanza sorprendida. Un poco que me quedó, mentí.
La verdad era que había traído $1000 en efectivo para gastos pequeños, guardados en un sobre dentro de mi libreta. No, papá, dijo Benito. Usted no tiene que gastar en eso. Quiero hacerlo, es mi nieta. Esperanza me sonrió. Era la primera sonrisa sincera que recibía de un miembro de mi familia desde que había perdido el dinero. Esa noche, cuando Esperanza se fue a dormir a casa de su mamá, Benito nunca se había casado con ella, pero mantenían una relación cordial. Mi hijo y yo nos quedamos despiertos platicando. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías una hija? No quería que sintiera presión de ayudarnos económicamente. ¿Presión? Sí, papá. Cuando usted regresó, todos esperaban que trajera dinero. Yo no quería ser igual que mis hermanos. Pero Esperanza es mi nieta. Tengo derecho a conocerla. Tiene razón. Perdón por no decírselo antes. ¿Cómo es su mamá? Buena mujer. Se llama Rosa. Trabajamos juntos hace años en una fonda. Nos enamoramos, tuvimos a Esperanza, pero no funcionó como pareja. Ella se casó con otro hombre, pero me deja ver a la niña cuando quiero. ¿Y el esposo de Rosa? Buen tipo. Trata bien a Esperanza. No la hace sentir menos porque no es su hija. Qué diferente era Benito de sus hermanos. Qué diferente había resultado ser este hijo que no conocía. Benito, le dije, quiero preguntarte algo y quiero que me contestes honestamente. Dígame, ¿te arrepientes de haberme invitado a vivir contigo? ¿Sientes que tu vida era mejor antes de que llegara? Se quedó callado mucho rato, acostado en su cama, mirando el techo. ¿Quiere que le diga la verdad verdadera? Sí. Los primeros días sí me arrepentí un poco. ¿Por qué? Porque no lo conocía. Porque era raro tener a alguien más en mi espacio. Porque gastaba más dinero en comida y no sabía cómo iba a alcanzar. ¿Y ahora? Ahora me despierto contento de que haya alguien más aquí. Me gusta preparar desayuno para dos. Me gusta llegar del trabajo y contarle cómo me fue. Me gusta que Esperanza tenga un abuelo. Aunque no tenga dinero para ayudarlos. Papá, usted nos ayuda de otras maneras. Ayer le enseñó a Esperanza cómo hacer división de fracciones. La semana pasada me ayudó a arreglar la plancha del puesto. Antier nos platicó historias de cuando era joven. Eso también es ayuda. ¿No extrañas tu independencia? ¿Qué independencia? ¿Estar solo todas las noches? ¿No tener con quién platicar? ¿Comer viendo la televisión sin sonido para no molestar a los vecinos? Se volteó hacia mí en la oscuridad. La verdadera independencia no es estar solo, papá. Es poder elegir con quién quieres estar. Y yo elijo estar con usted. Esa noche escribí en mi libreta. Un mes viviendo con Benito. Es el único que no me ha pedido dinero. El único que no ha cambiado conmigo después de saber que estoy arruinado. El único que me trata como familia sin condiciones. Mañana voy a decirle la verdad. Mañana le voy a mostrar quién soy realmente, y él va a decidir si quiere seguir siendo mi hijo. A la mañana siguiente le dije a Benito que necesitaba hacer algo importante. Algo que había estado planeando desde el día que regresé a Zacatecas. ¿Qué cosa, papá? Quiero reunir a toda la familia. Una última vez. ¿Para qué? Para decirles algo que debo decirles desde hace mucho tiempo. Benito me miró con preocupación. ¿Estás seguro? Mis hermanos han estado distantes. Por eso mismo, es hora de que sepan la verdad. Fui al centro de Zacatecas y renté el salón de eventos Los Arcos. Era el mismo lugar donde me había casado con Graciela hace 45 años. Las mismas paredes de cantera rosa, los mismos arcos coloniales, el mismo patio central con fuente de piedra. Solo que ahora tenían aire acondicionado y mesas más modernas.
¿Para cuántas personas?, me preguntó la señora que manejaba el lugar. 10, le dije. Es una reunión familiar. ¿Alguna ocasión especial? Muy especial. Pagué la renta con billetes de $100 que saqué de mi sobre secreto. La señora no hizo preguntas, pero vi cómo contaba el dinero 2 veces, sorprendida de que un viejo que vivía en el mercado tuviera tanto efectivo. Después fui al banco, el mismo banco donde había abierto mi primera cuenta cuando era joven. Le pedí a la gerente que preparara documentos específicos, estados de cuenta actualizados, certificaciones, todo con sellos oficiales. ¿Para qué los necesita, señor Medina? Para una reunión familiar muy importante. Esa tarde llamé a Miguel. No contestó las primeras 3 veces, pero en la cuarta finalmente respondió. ¿Qué quiere, papá? Necesito que vengas a una cena familiar el sábado a las 7. No tengo tiempo para... Es importante, Miguel, muy importante. ¿De qué se trata? De mi testamento. Hubo silencio del otro lado. ¿Su testamento? Sí, quiero arreglar mis asuntos antes de que sea demasiado tarde. Pero si usted no tiene... Solo ven, Miguel. Salón Los Arcos, 7 de la noche. Colgué antes de que pudiera decir que no. Llamé a Soledad. Misma historia. ¿Su testamento? ¿Pero qué va a repartir? Mis deudas, le mentí. Alguien las va a tener que asumir cuando yo me muera. Ay, no, papá. Yo no puedo... Solo ven, Soledad. Necesito que estén todos. Jorge fue más difícil de convencer. No voy a ir a firmar ningún papel donde me hagan responsable de sus problemas financieros. No tienes que firmar nada, solo escuchar lo que tengo que decir. ¿Por qué no lo dice por teléfono? Porque son cosas que se dicen en persona, mijo. Como hombre a hombre. Finalmente aceptó. A Graciela la fui a ver personalmente. Estaba en la casa, limpiando obsesivamente como hacía cuando estaba nerviosa. Porfirio, qué sorpresa. Necesito que vengas a una cena el sábado. ¿Para qué? Para cerrar este capítulo de nuestras vidas. Para que todos sepan exactamente cómo van a quedar las cosas. ¿Qué cosas? Todo, Graciela. Nuestra historia, el dinero, la familia, los errores, los perdones. Todo. El sábado llegué al salón 1 hora antes. Benito vino conmigo, aunque le dije que no era necesario. Si va a hablar de testamentos y herencias, yo debo estar ahí, papá. ¿No confías en mí? Confío, pero quiero estar a su lado cuando pase lo que vaya a pasar. Esperé en el patio central del salón, sentado junto a la fuente de piedra donde Graciela y yo nos habíamos tomado nuestras primeras fotos como esposos. El agua seguía corriendo igual que hace 45 años, como si el tiempo no hubiera pasado para las piedras. Saqué mi libreta de piel gastada y la puse en la mesa principal. Al lado coloqué un sobre manila grueso con los documentos del banco. Todo estaba listo. Miguel llegó primero, a las 7 en punto. Traía puesto un traje que se veía prestado y una cara de funeral. Papá. Miguel, gracias por venir. ¿Ya están los otros? Eres el primero. Se sentó lejos de mí, en una silla contra la pared, como si estuviera esperando malas noticias y quisiera poder escapar rápido. Soledad llegó 5 minutos después, con su esposo flaco que parecía no querer estar ahí. Jorge llegó solo, oliendo a cerveza barata. Graciela fue la última, vestida de negro como si fuera viuda otra vez. ¿Y ahora qué?, preguntó Jorge, sentándose con los brazos cruzados. Ahora esperamos a que se sirva la cena. Había ordenado la misma comida de mi boda. Mole poblano, arroz rojo, frijoles charros, tortillas hechas a mano, agua de Jamaica. Los meseros empezaron a servir en silencio, como si sintieran la tensión en el aire.
¿Para esto nos citó? Dijo Soledad. Para una cena. Para mucho más que una cena, mija. Comimos en silencio. El único ruido era el de los cubiertos contra los platos y el agua corriendo en la fuente. Nadie hablaba, pero todos me miraban de reojo, esperando que dijera por qué los había reunido. Cuando terminamos de comer, me paré despacio y tomé mi libreta. Muchachos, dije, los reuní aquí porque hay cosas que necesitan saber, cosas que he estado callando durante mucho tiempo. Miguel se enderezó en su silla. ¿Qué cosas, papá? Abrí la libreta en la primera página y la puse en el centro de la mesa, donde todos pudieran verla. Esto, les dije, es un registro de 20 años de mi vida. 20 años de llamadas telefónicas que hice desde Houston. Soledad se acercó para ver mejor. Ya nos había enseñado eso antes. No todo. Volteé las páginas una por una, mostrándoles cada entrada. Domingo 1, no contestaron. Domingo 2, no contestaron. Domingo 3. ¿A dónde quiere llegar?, me interrumpió Jorge. Quiero que entiendan lo que significan estas 1040 llamadas, lo que significó marcar su número cada domingo durante 20 años y escuchar que sonara y sonara sin que nadie contestara. Graciela bajó la cabeza. Porfirio, eso ya pasó. No pasó nada, Graciela. Aquí está la prueba de que nunca pasó. Cada llamada está documentada. Cada domingo que los extrañé está escrito aquí. Llegué a la página del medio. Domingo 520. Graciela contestó para pedirme el divorcio. Me dijo que mis hijos ya tenían otro papá. Colgó antes de que pudiera hablarles. Ya sabíamos eso, murmuró Miguel. ¿Sabían esto? Seguí pasando páginas. Domingo 521, no contestaron. Domingo 522, no contestaron. Domingo 523. ¿Ya va a terminar con eso? Jorge se veía incómodo. Ya voy a terminar, mijo. Pero primero quiero que sepan algo más. Saqué el sobre Manila y lo puse junto a la libreta. Cuando llegué aquí hace 2 meses, ustedes me recibieron con abrazos y cariño. Todos querían saber de mi éxito en América. Todos tenían planes para mi dinero. Papá, empezó Soledad. Déjame terminar. Después les mostré papeles que decían que había perdido todo, que estaba en bancarrota, que debía millones. ¿Y no era cierto?, preguntó Miguel con una chispa de esperanza en los ojos. No era cierto. Abrí el sobre y saqué los documentos reales del banco. Esto es lo cierto. Puse sobre la mesa el estado de cuenta actualizado. Los números saltaban de la página como gritos silenciosos. Balance total: 5.247.892 dólares. El silencio que siguió fue más profundo que el fondo de un cenote. Nadie respiraba. Nadie se movía. Solo miraban los números como si fueran espejismos. 5 millones de dólares, dije en voz alta. Eso es lo que realmente tengo en el banco. Miguel agarró los papeles con manos temblorosas. ¿Esto es real? Tan real como las 1040 llamadas que no contestaron. Entonces, ¿por qué nos mintió?, preguntó Soledad con la voz quebrada. Porque necesitaba saber quiénes eran ustedes realmente. ¿Quién me querría si no tuviera dinero? ¿Quién abriría su puerta para un viejo pobre y endeudado? Graciela se puso pálida. Porfirio, ustedes me demostraron exactamente quiénes son. Miguel huyó al baño y nunca regresó cuando dije que no tenía dinero. Soledad quitó la manta de bienvenida esa misma noche. Jorge me dijo que la casa era muy pequeña para todos. Tú, Graciela, me dijiste que no podías volver a ser pobre. Papá, podemos explicar, empezó Jorge. No hay nada que explicar. Sus acciones hablaron más claro que cualquier palabra. Me volteé hacia Benito, que había estado callado toda la noche. Solo una persona me ofreció su casa
cuando creía que no tenía nada. Solo una persona compartió su comida conmigo sin esperar nada a cambio. Solo una persona me preguntó si estaba bien en lugar de preguntarme cuánto dinero tenía. Benito, murmuró Miguel. Benito, confirmé. El hijo que menos conocía resultó ser el único que heredó mi corazón. Saqué otro documento del sobre. Era un documento notarial que había preparado esa mañana. Por eso, seguí diciendo, he decidido dejarle el 70% de mi dinero, $3,500,000. Benito me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Es tuyo, mijo. Para ti, para Esperanza, para tu negocio, para tu futuro. Pero papá, yo no... ¿No qué? Yo no lo hice por dinero. Lo hice porque es mi papá. Lo sé. Por eso te lo mereces. Miguel se paró de golpe. Eso no es justo. Somos sus hijos también. ¿Ah, sí? ¿Y dónde estuvieron cuando creían que no tenía nada? Pero usted nos mintió, gritó Soledad. Los puse a prueba, y reprobaron. Jorge golpeó la mesa con el puño. No puede hacer esto. Somos familia. La familia no es la sangre, Jorge. La familia es quien te abre la puerta cuando tu maleta está vacía. Me levanté y caminé hasta Benito. Le puse la mano en el hombro. ¿Aceptas esta responsabilidad, mijo? No sé qué decir, papá. Di que sí, y promete que vas a usar este dinero para ser feliz, para cuidar a Esperanza, y para demostrarles a tus hermanos cómo se trata realmente a la familia. Sí, dijo con voz temblorosa. Acepto. Los otros se quedaron en shock. Miguel tenía la cara roja de coraje. Soledad lloraba en silencio. Jorge se veía como si fuera a explotar. Graciela se tapaba la cara con las manos. ¿Y nosotros qué? Preguntó finalmente Miguel. ¿No vamos a recibir nada? Van a recibir exactamente lo mismo que me dieron cuando creían que no tenía dinero. Nada. Pero somos sus hijos. Ustedes dejaron de ser mis hijos el día que dejaron de contestar mis llamadas. Benito se convirtió en mi hijo el día que me ofreció su cama sin importarle si yo tenía dinero o no. Saqué el último documento del sobre. El resto del dinero, $1,500,000, lo voy a donar a un fondo de educación para hijos de migrantes de Zacatecas. Niños cuyos papás están en Estados Unidos trabajando para mandarles dinero, como yo hice con ustedes. No puede hacer eso, gritó Soledad. Ese dinero es nuestro. ¿Su dinero? ¿Cuándo trabajaron para ganárselo? ¿Cuándo cruzaron el desierto para conseguirlo? ¿Cuándo pasaron 20 años soñando con regresar a casa? Me acerqué a la mesa y tomé mi libreta. Este dinero es mío. Lo gané con mis manos, con mi sudor, con mi soledad. Y voy a hacer con él lo que me dé la gana. Papá, dijo Jorge con voz suplicante, recapacite, denos otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? Tuvieron 20 años de oportunidades. Cada domingo que no contestaron el teléfono fue una oportunidad perdida. Pero éramos jóvenes, no sabíamos. Benito también era joven y sabía lo suficiente para tratar bien a su padre. Graciela se paró y caminó hacia mí. Porfirio, por favor, por los años que fuimos felices, por el amor que nos tuvimos. ¿Qué amor, Graciela? El amor no desaparece cuando el dinero se acaba. El amor verdadero permanece en las buenas y en las malas. Yo siempre lo amé. No, amaste la idea del dinero que traía. Cuando creíste que no tenía nada, me dijiste que no podías volver a ser pobre. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Fue un error. Estaba asustada. Los errores se cometen una vez. Las decisiones se toman todos los días durante 20 años. Me volteé hacia todos ellos por última vez. Esta cena es mi despedida de ustedes. No como padre, porque eso nunca voy a dejar de ser.
pero sí como el hombre que pensó que podía comprar el amor de su familia. ¿A dónde va a ir?, preguntó Miguel. Me voy a quedar donde he sido feliz, en el cuarto de Benito, arriba del puesto de tacos. Ahí es donde está mi familia real. Benito se paró y caminó hasta mí. ¿Estás seguro, papá? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Entonces vámonos a casa. Salimos juntos del salón, dejando a los otros sentados alrededor de la mesa vacía. Escuché cómo empezaron a gritarse entre ellos apenas cerramos la puerta, culpándose unos a otros por lo que había pasado. ¿Se arrepiente?, me preguntó Benito mientras caminábamos por las calles de Zacatecas. ¿De qué? De lo que acaba de hacer. Para nada. Es la decisión más honesta que he tomado en mi vida. ¿Y si vienen mañana a pedirle perdón? Podrán pedir todo el perdón que quieran, pero el dinero ya está decidido. Al día siguiente, abrimos el puesto de tacos como cualquier otro día. Pero algo había cambiado. Yo ya no era el viejo pobre que ayudaba por lástima. Era el socio de Benito, el abuelo de Esperanza, el hombre que había encontrado su verdadera familia. Los clientes notaron el cambio inmediatamente. Don Porfirio, se ve usted más contento hoy. Es que encontré lo que andaba buscando. ¿Qué cosa? Mi lugar en el mundo. A las 2 semanas rentamos el local más grande que Benito había querido. Tacos Don Porfirio y Benito, decía el nuevo letrero. Podíamos atender a 30 personas al mismo tiempo. Esperanza empezó sus clases de enfermería en la universidad privada más cara de Zacatecas. Cada mañana venía a desayunar con nosotros antes de irse a clases. «Abuelo», me dijo una mañana, ¿puedo preguntarle algo? Todo lo que quieras, mi niña. ¿No le da tristeza lo que pasó con sus otros hijos? Me da tristeza que ellos se la hayan perdido, pero no me arrepiento de haberles mostrado quiénes eran realmente. ¿Y si algún día cambian? El día que cambien de verdad, no van a venir por dinero. Van a venir porque entienden lo que significa la familia. Los meses pasaron. De vez en cuando alguien me contaba que había visto a Miguel trabajando en una obra, que Soledad seguía limpiando casas, que Jorge había encontrado trabajo en un taller mecánico. Graciela se había ido a vivir con su hermana a Guadalajara. Ninguno volvió a buscarme. ¿Los extraña?, me preguntó Benito una noche mientras cerrábamos el restaurante. Extraño a los niños que fueron, pero no a los adultos en que se convirtieron. ¿Y si vuelven algún día? Si vuelven siendo diferentes, los voy a recibir como padre. Pero si vuelven siendo los mismos, ya saben dónde está la puerta. Todas las noches, antes de dormir, escribo en mi libreta. Ya no escribo sobre llamadas sin respuesta. Ahora escribo sobre días llenos de trabajo honesto, comidas compartidas, conversaciones con esperanza, planes para el futuro. Hoy preparamos 200 tacos. Esperanza sacó 10 en su examen de anatomía. Benito me enseñó una receta nueva de salsa verde. Soy el hombre más rico de Zacatecas. Y cuando los clientes me preguntan por qué dejé Estados Unidos para venir a vender tacos, siempre les digo lo mismo. La familia no es la sangre, amigo. La familia es quien te abre la puerta cuando tu maleta está vacía.